Por favor. Por favor. Por favor. ¿Sí? No es no. No vamos a usar la fusión solo para combatir con los nuevos robots de Dolly. ¿Qué es una fusión? Pues es la unión de las almas donde combinan sus fuerzas en una sola, creando un solo individuo. La última vez que todos nos fusionamos se salieron de control y no se quisieron desfusionar. Pero eso sería injusto. Además, todos estamos de acuerdo con eso. Está bien si no quieres fusionarte conmigo. No es eso. Puedes hacerlo con otro esta vez, si eso es lo que te molesta. ¿Qué tal a Sara? ¿Perdón? Bien, entonces ya está decidido. Espera. Sí, vamos a fusionarnos. Con la nueva tecnología que me dio papá, Fran y equipo jamás me podrán derrotar. Peligro, peligro. Pip, pup, pup. ¿Qué pasa? Pip, pup. Intrusos no identificados. Venimos a jugar con tus nuevos juguetes. ¡Uy! ¡Son unos tramposos de... ¡Acaben con ellos! Como te prometió, haremos esto rápido. ¡Al ataque! ¡Libérame! ¡Son unos malditos tramposos! Estuvo grandioso. Ahora, como te prometimos, nos desfusionaremos ahora mismo. ¿Eh? ¿Qué pasa, Fras? Fras, vamos, es hora de desfusionar. ¡Fras! Mucho más tarde. Me recuerdan cuando Sans y yo hicimos lo mismo. Ahora no, cielo. Y fuiste tú quien dijo que no prometíamos en desfusionarnos. Esto es extraño. Ya han pasado horas que no se desfusionan. ¿Qué estarán haciendo? Para de llorar. Perdón, es solo que no quería que vieras ese lado oscuro de mí. Tranquila, ahora entiendo por qué evitas enojarte. Porque tenías miedo. Miedo a que viéramos ese lado tuyo. Si no nos fusionábamos, nunca sabría de esto. Porque accedía a tus memorias. Azara, si pierdes el control, yo siempre te detendré. Lo prometo. Así que ya no sufras. Mantendré esto en secreto. Hasta conseguir una solución a este problema. Por cierto, Fran, ¿por qué hay un recuerdo tuyo de tu papá así? Hola, hermana. Anónimo ha dicho, ¿cómo pasan el reto Anfis y Alfine con sus madres? ¡Con más fuerza! Si lo agitas un poco más, obtendrás lo que quieres. Anónimo ha preguntado, ¿qué anda haciendo Chariel? Y otra cosa más, ¿a Chariel cuando era pequeño no le gustaba colocarse zapatillas? Al fin. Ya es el momento que uses calzado, jovencito. ¡Sálvame, Fran! ¿De quién? ¡De tu prima la loca! ¿Pero a quién le daría miedo a un angelito como Mepti? Gracias, primo. Increíble presentación, hermanos estrellas. ¿Algún saludo que quieran mandar? ¡Primos huesos! ¡Chariel! ¡Holly! ¡Te queremos mucho! Apaga eso. ¿Qué? Si son tus amigos, Ya voy. Alison Demon pregunta, Oli, tengo una pregunta para Chariel. ¿Cómo se lleva con Zing? No entiendo por qué me dejaron solo con él. No nos llevamos bien, que digamos. ñoño. ¿Tú también? Yumileka pregunta, ¿cómo se lleva Chariel con Zig y Medpi? Gracias, Chariel. Un dibujo de Azara para mi querida Alanita Pérez. El dibujo se me ocurrió por un diseño que hice, que es ese vestidito. Y pues como a mis personajes no le quedaban, se lo regalo a Sarita. Es un ángel. ¡Eres idiota! Sword pregunta, como hemos visto, Azara tiene el poder de sanar. ¿Eso significa que Chariel también tiene ese mismo poder? Quiero intentar contigo si en realidad poseo magia curativa. Chariel, no. Zig, Medpi y Chariel. ¡Devuélvele ese lado ahora! Ustedes los monstruos no merecen piedad. Sí, llora lo que quieras, como si tu padre vendría en un segundo. Anónimo ha preguntado, Sans y Frisk, ¿cómo es ver una película de terror con sus hijos? Esta película no es apta para niños. Pero papá...
A sus camas, que tienen clases mañana. Anónimo pregunta, ¿cómo se lleva Griffith con su media hermana? Bienvenida, hermana. Te extrañé. ¿Cómo te fue? Color 1609 pregunta, ¿cómo se ve a Sara con el cabello suelto? Oh, cariño, para la próxima mira por dónde vas. Lo siento. Y Annie ha dicho, tengo una duda, ¿a Sara y Fran serán pareja cuando crezcan un poco más? Saludos. Laila Chan pregunta, oiga, ¿Fran y Sara sabían que algunas personas los chipean a pesar de ser primos? Oh, vamos, somos primos, pero no de sangre, ya que mi mamá y la tía Chara, que por cierto no son hermanas, fueron adoptadas por la familia Dreamur. Pero aunque no somos primos de sangre, ella es parte de la familia, y eso hace que yo tenga un gran aprecio hacia ella, ¿verdad, Sara? Anónimo ha dicho, Fran y Sara, por favor. ¿Por qué siempre me traes dulces? Ya te lo dije, para que tengas un lindo día. No me gustaría verte triste o algo por el estilo. Pregunta para Frank. Ya que Kristoff y tú están en paz, ¿Kristoff sigue visitando tu universo? Hola, preciosa. Ya ha pasado mucho tiempo que... Vaya, vaya, vaya. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Por qué no avisas que vienes? Anónimo pregunta, ¿Fran y Dolly siempre fueron enemigos? Antes, 3 años atrás. ¡Eres mi mejor amigo! Ahora, ¡Es mío! ¡Eres un idiota! Anónimo ha preguntado, quisiera saber cómo se llevan Sarik y Anfins. ¿Son mejores amigos? ¡Quiero un abrazo! ¿Con cuántos chicos ha salido Sarik? ¿Qué? ¿Acaso no confías en mí? Los únicos con los que salgo son ustedes, tú, Papito y Unfis. ¿Por qué sonríes? Me gustaría ver más a Griffith. Creo que soy la única. Eso es muy dulce de tu parte, pero no salgo mucho por el trabajo que tengo. Lo siento. Sashless Gashless 2 ha dicho, me pregunto dónde estará Astel, ya tiene un rato que no la veo. No tengo tiempo para eso. Debo cuidar a estos dos angelitos hasta que Freeze y Mettaton lleguen. Ampit, sé honesto, ¿sientes algo por Sarik? Aparte de una amistad. Y, Sarik, ¿tienes un crush? Oye, cálmate, no es verdad lo que dicen, no les hagas caso. Hey, Alanita, si recuerdas que Sam solía ser un amante de la física y ese tiempo fue un asistente del Dr. Gaster, mi pregunta es, para Fran, Sarik y Zink, ¿alguno de vosotros también les ha llamado la atención la ciencia al igual que su padre Sans? Mira, Oni-chan, y sin estudiar. Y yo sin ir a ninguna clase. Una chiquilla como tú no me puede ganar. Yo soy la mejor de la escuela. ¿Dónde está Shirok? Se le echa de menos. ¿Algo que nos puedas contar sobre Alfred y Shirok? Vemos tan poco de estos personajes que quiero saber más sobre ellos, por favor. ¿Qué le pasa a Shirok? Hace mucho que no lo veo. ¿Y Shirok? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Cómo reaccionaron los demás al ver a Shirok en su transformación de la niña de verdad? Oh, vamos, no te avergüences de salir con nosotros. El hecho de que seas pequeñito y sin piernitas no significa que vamos a dejar de quererte. ¿Qué? Solo le dije la verdad. No tengo la intención de ofenderlo. Pequeñito. ¿Eh? ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Adorable. Te convertiste en un muchacho tan lindo. Debo estudiarlo. Haz algo. Dile que vuelva a la normalidad. No entiendo qué le ven de adorable. Tengo curiosidad. Fran es tan perezoso como su padre y si lo es, ¿no hacen actividades juntos? Papá, esto no es entrenamiento. Solo te ayudamos con el trabajo. Ya te dije que todo cuenta como entrenamiento. Alanita Pérez, ¿a Fran y Sarik les gusta el ketchup al igual que su padre Sans? Ustedes son los que no tienen buen gusto. Químico. Prefiero las tartas de tomate de mamá. ¿Cómo crees que Fran, Sarik y Zink reaccionen a Sans humano? ¿Ya ves, hijo? Ahora sabes de dónde sacaste lo guapo. Miss Soleisus pregunta, hey Alanita, tu arte es precioso, pero tengo un par de preguntas. ¿Frisk es una buena mamá? ¿Cómo es su relación con sus hijos? Quiero decir, siempre la veo a Sans, pero... ¿y ella? Me voy. Cuídense, mis amores. Nos vemos, cielo. Que tengas un buen día, mami. Papá.
¿Listo, viejo? Ey, ¿sabes? Cada vez que veo a tu hijo me recuerda mucho a ti cuando eras una niña. ¿Qué pasa, mamá? Es verdad. Angelux ha dicho, mi pregunta es, ¿algún padre se ha peleado con otro padre? Tu hijo es muy violento con el mío. Hasta una vez lo mandó al médico por su culpa. Ay, porque tu hijo lo molesta mucho. Solo es un niño que se está defendiendo. Wolfie Monchan ha preguntado, ¿cómo es un día en la playa para Frisk, Sans y sus hijos? Me encantan todos tus cómics y no me pierdo ni una. Goku. Eran niños. Los vi siguiendo un esqueleto hacia el mar. Dios mío, ¿estarán ahogados? Aún no salen. ¿Quién resiste tanto debajo del agua? ¿Por qué me hacen esto? Anónimo ha dicho, ¿quiénes son Chance y Sarah? ¿Qué pasaría si conocieran a Fran, Sarek y el baby? Sabes, yo hubiese sido más amado si el genocidio hubiese triunfado. Eso tú lo crees. Puedo matarte una y otra vez hasta que mi punto de guardado se desgaste. ¿Hermanita? Doblando a Sara. Perdón. Joder, es que me sale un gallo, Dios, ¿por qué no me sale esta condenada frase? O sea, Fran se mete en los recuerdos de todo Cristo y nadie le dice nada. O sea, Fran es un metiche. O sea, yo necesito ver a Sara genocida. Necesito doblar esa furia y esa rabia. ¿Por qué siempre me traes dulces? Admítelo, Fran, te da mucho miedo a Sara. Arara. No. Ok, no, es que se me ha venido eso a la cabeza haciendo soniditos. ¿Te imaginas a Sara haciendo arara? De acuerdo. Grabando para estos extras, ok. Eran niños. Los vi siguiendo un esqueleto hacia el mar. Ok, ese creo que ya. A ver el siguiente. Dios mío. ¿Están ahogados? Ok. Dios mío, necesito más práctica para esta voz. Oh, Dios. Necesito agua. ¿De acuerdo? Ok, ¿está grabando? Sí. Listo. Bueno, ya llegó un momento. Ahora. Llegó el momento. Porque ocupo grabar algo y necesito que estar solo. ¿Puedes irte a la sala mientras espera? Mientras grabo, ¿sí? Por favor. Y sin estudiar. Mira cara de mono culo como jaco mejor nota que tú. Y eso sería todo. Díganme si hay algo que tengo que corregir, lo haré al instante. Realmente está bastante divertido hacer la voz de Sarek. Lo que sufrí es para las risas y los sonidos. Pero fuera de eso, todo fue bastante tranquilo, así que no se preocupen. Si hay algo que quieran que corrija nuevamente, repito, díganmelo. Y eso sería todo. Adiós, gracias. Ya me acabo de levantar y debo grabar los audios de Chari. Agonizar. Oh, no. ¿Pero a quién le daría miedo a un angelito como Meta? A ver. Ojalá no venga un vecino preguntando, ¿a quién estás matando? Ahora. Llegó el momento que estabas esperando. Su hermosa voz cautivó a millones. Ha llegado la hora de los bloopers de... Ustedes los ¿no ves